Pero es un país que en los últimos 30 años ha hecho enormes avances en la lucha contra la pobreza y en la disminución de la pobreza y la pobreza extrema y en la construcción de un Estado con menor desigualdad. Debido a la pandemia de la COVID-19, esos indicadores se han venido abajo como casi todos los países del mundo. Y en ese contexto, el Perú, como muchos países en desarrollo y como muchos países industrializados, Italia también los tiene, ejecuta programas de compensación monetaria y de compensación social para asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de los sectores más desfavorecidos, más pobres y extremadamente pobres. Y tenemos 10, 15 programas sociales y de transferencia monetaria. Pero ¿cuál es el programa más importante, más inclusivo, más impactante, que conlleva más millones de dólares para aumentar la capacidad adquisitiva, para aumentar el nivel de vida de las familias, de las clases medias y sobre todo las clases medias, intermedias y bajas, y para combatir la pobreza y la pobreza extrema? Ese programa son las remesas, porque son 3.200 millones de dólares al año que los peruanos remiten al país directamente a sus familias, sin intermediarios. Y eso repercute en el nivel de vida de la gente, en el nivel de vida de las familias, y repercute en la disminución de la desigualdad, y repercute en la estabilidad social, y repercute en la estabilidad política en el Perú. Entonces, los más de 3 millones de peruanos en el exterior no solamente son ciudadanos nacionales en igualdad de derechos que los peruanos que vivimos en el territorio nacional, sino que tienen esa calidad adicional, superlativa, de contribuir, como ningún otro grupo social en el Perú, a compensar los bajos ingresos o las situaciones de pobreza y de pobreza extrema en el Perú. Por eso yo rindo homenaje a todos ustedes y a los millones de peruanos en el exterior que remesan a sus familias, porque es una expresión de solidaridad con la familia, porque es una expresión de solidaridad social y porque es una expresión de solidaridad con la patria. La primera reforma consular quiso cambiar lo que yo denominé en el año 2005 la falsa imagen del cónsul perfecto. Los cónsules no son jefes de los peruanos. Los cónsules no son autoridades que ejerzan un poder sobre la ciudadanía en el exterior. Son servidores públicos y como tal merecen el respeto, el aprecio y el reforzamiento de su autoridad por parte de los peruanos en el exterior. Pero al ser servidores públicos, su capacidad de gestión, su eficiencia y su desarrollo profesional en el servicio diplomático de la República se mide en función de la eficiencia de esos servicios, del ejercicio de esos servicios, respetando los derechos humanos, excluyendo todo tipo de discriminación, con un carácter inclusivo y dotando a los servicios consulares de un enfoque de derechos humanos que parte por el respeto de la dignidad de todos los peruanos en el exterior, sin discriminación de ninguna naturaleza. El peruano más pobre, sin una situación migratoria regular, que tiene que luchar día a día para preservar su propia presencia, merece el mismo respeto que un peruano con residencia, con empresas y con ingresos altísimos, que en buena hora los ha hecho para orgullo del Perú, para orgullo de los ciudadanos que participan en la circunscripción territorial, pero no hay diferencia entre uno y el otro. Todos somos iguales ante la ley, todos somos iguales frente a la dignidad humana, y esa es una norma esencial en la labor de todos los consulados de la República. Por eso se hizo la reforma consular, que prohibió todo tipo de discriminación. Por eso se hizo la reforma consular, para que los consulados se abran a la sociedad,
a través de los consejos de consulta, que lamentablemente con el correr de los años se han desnaturalizado, y los vamos a volver a su condición natural, porque en el Perú no hay ninguna ley que establezca que las elecciones para presidente de la República, para congresistas de la República o para presidentes regionales o para municipios se tenga que hacer con la participación de un mínimo de la población electoral. Poner en mínimos para la elección democrática de asociaciones es antidemocrático, va contra la Constitución y va contra los derechos políticos y sociales de los vamos a regresar a elegir a los consejos de consulta con el voto de la mayoría simple de los ciudadanos presentes en las sesiones de instalación y elección de los consejos. Oswaldo ha dicho que hay una larga lucha por el derecho a tener derechos. Y esa es una verdad. Y esa no solamente es una lucha de los peruanos en el exterior, es una lucha histórica de los peruanos en el Perú. Al interior de la patria también tenemos que luchar para que todos los peruanos tengan derechos. Y el primer derecho, el derecho de los derechos, es el derecho que se respeten de los derechos humanos de la población y el derecho a la democracia, que implica una serie de obligaciones. Por esa razón, yo creo que es indispensable una segunda reforma consular. Y esa segunda reforma consular debe tener 3 ejes. El primero de esos ejes debe ser un enfoque de derechos humanos basado en la dación por parte del Congreso de la República de una ley de derechos de los peruanos en el exterior. En segundo lugar, la segunda reforma consular debe implicar la apertura a la gestión de las políticas consulares y de asistencia y protección de los peruanos en el exterior, de los ciudadanos peruanos que viven en el país, a través de un mecanismo de gestión que los incluya. En tercer lugar, debe ser una reforma consular que, teniendo en cuenta el desarrollo de la ciencia y la tecnología, implique el establecimiento de los consulados digitales para que la gran mayoría de las actuaciones y los actos consulares y administrativos se realizan por vía digital para obtener un servicio eficiente con inmediatez y con sensibilidad humana. Los consulados digitales deben acortar el tiempo y la distancia, y eso me voy a referir en un momento. Y finalmente, la nueva reforma consular debe implicar, a mi juicio, la conciencia de que los derechos de los peruanos en el exterior y la satisfacción de sus necesidades, que a partir del establecimiento de los consulados digitales va a especializar a los consulados más en la asistencia y en la protección que en los procesos de carácter administrativo, deba implicar necesariamente y obligatoriamente la necesidad de terminar con una división absurda y antidemocrática que divide al Estado de la sociedad, al consulado de los peruanos. Tenemos que integrar consulados con comunidad, comunidad con consulados, y trabajar en redes con las asociaciones de peruanos que hay que fortalecer y que hay que promover, en redes con los ciudadanos individuales, en redes con las instituciones del país anfitrión como Italia, que tiene una serie de instituciones que trabajan por el bienestar y el progreso de las comunidades extranjeras en Italia, de tal manera que desde ese macro trabajo en redes podamos maximizar recursos y podamos maximizar resultados. Quiero referirme a algunos aspectos específicos de lo que debe contener la ley de peruanos
la ley de derechos de los peruanos en el exterior. En primer lugar, la ley debe contener una relación de los derechos que los peruanos poseen. Por ejemplo, los peruanos en el exterior, además del catálogo básico de los derechos humanos, poseen el derecho al ejercicio del deber de garantía del Estado peruano para defender sus derechos humanos y sus derechos legales en las sociedades de recepción. Y es allí donde los nuevos consulados deben poner énfasis. No debe haber peruano en la cárcel que no es visitado por un cónsul o por un funcionario consular. No debe haber peruanos que están en situación migratoria irregular que no reciban una asesoría jurídica básica por parte del Estado. Todo el cobrado. No deben haber peruanos en el exterior detenidos arbitrariamente según las propias leyes del Estado receptor. Los cónsules y los funcionarios consulares deben ser los agentes del Estado peruano encargados de que se respeten los derechos humanos y los derechos legales, aún y especialmente en los casos de detenciones arbitrarias o administrativas. Los peruanos en el exterior tienen el derecho a la libre expresión. Ninguna autoridad del Estado y ninguna autoridad consular puede discriminar a los peruanos porque piensen diferente a los cónsules, como los peruanos no pueden anatemizar a los cónsules porque piensen diferentes que a ellos, porque vivimos una democracia y el derecho a opinar diferente es un derecho humano. Consecuentemente, los peruanos en el exterior tienen el derecho a expresar sus ideas políticas, sus creencias, sus ideas religiosas, sus ideas sobre la política interna del Perú, y por esa razón no pueden recibir un trato discriminatorio en el ejercicio de los servicios consulares. La ley debe reconocer también el irrestricto derecho a asociación, con plena autonomía y con respeto por parte de las autoridades consulares de la independencia y autonomía de las organizaciones que ellos crean con carácter social, con carácter cultural e inclusive con carácter político. Porque la política no es un ámbito vetado de los derechos humanos, al contrario. En la medida en que los peruanos creen asociaciones políticas en el exterior dentro del pluralismo democrático, como es el caso de los italianos en el exterior, pues en buena hora y los cónsules deben promover todo el asociacionismo y el Estado peruano debe tener los mecanismos y recursos para fortalecer el asociacionismo en el exterior. Los peruanos en el exterior tienen derecho a la identidad cultural y a la revinculación cultural multicultural con la patria. Por eso la nueva ley debe promover que los estados, los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales articulen no solamente el Estado central políticas de vinculación y de revinculación cultural. No solo el Estado debe promover políticas que revinculen y vinculen y dinamicen esa relación de los peruanos en el exterior en términos generales, sino el municipio de Recuay debe hacerlo con los ciudadanos peruanos nacidos en Recuay, y el municipio de Huancapuco hacer lo mismo, y el gobierno regional de Cusco, de Chiclayo, hacer lo mismo. Debemos tener una visión descentralizada, global, de las relaciones consulares. Los peruanos en el exterior tienen derecho a la identidad. Y ese derecho a la identidad implica un sistema digital que permita de manera permanente y con criterios de inmediatez acceder a sus documentos nacionales de identidad como el DNI y el pasaporte. Y el pasaporte no debe costar distinto para los peruanos en el exterior que para los peruanos en el Perú. Debe ser exactamente la misma tarifa. Otro aspecto esencial del derecho a la identidad es la matrícula consular. En 1990 el Estado italiano creó lo que se llama el aire, porque realmente es una cuestión de aire para las comunidades italianas o peruanas en el exterior. Entonces el aire es el registro de italianos en el exterior.
Tenemos que crear en el Perú un registro único de peruanos en el exterior. Y debemos hacer un censo cada 5 o 6 años, y eso también debe estar dispuesto en el proyecto de ley. Pero más aún, hay muchos peruanos en el exterior que son irregulares y que no son ilegales, son irregulares. Y la protección del Estado peruano y el reconocimiento de los derechos que la ley va a establecer protege por igual, sin distinción y sin discriminación, a peruanos regulares y a peruanos irregulares desde el punto de vista migratorio. Y esto los consulados lo tienen que tener como una filosofía esencial del carácter democrático y humanista del servicio consular. Y por esa razón existen en el mundo muchísimos peruanos que, mientras regularizan su situación migratoria, no tienen un documento de identidad. Y para realizar una serie de trámites y pagamentos, que hay veces en algunos países tienen una estructura federal o con una autonomía regional, como en Italia, hay programas de alimentación, programas de atención médica, etcétera, que los propios estados donde viven los peruanos los aplican a los regulares y a los irregulares, pero los irregulares no tienen cómo identificarse. ¿Por qué? Porque no tienen pues un documento de identidad y porque tienen miedo de utilizar su DNI o su pasaporte. Porque cuesta, tienen que pagar. Y porque cuesta también. Entonces, la nueva ley va a establecer la matrícula consular, el carnet de matrícula consular, de tal manera que todos los peruanos en el exterior, regulares e irregulares en la situación migratoria, van a poder ir a los consulados y solamente exhibiendo su partida de nacimiento, su partida de bautizo o su DNI o pasaporte, van a ser inscritos en el registro y se les va a otorgar un carnet de matrícula consular. Ese carnet de matrícula consular, ¿qué cosa va a certificar? Primero, su nombre y su identidad. Segundo, sus documentos de identidad peruana, dirá DNI tal. Y tercero, que ese peruano esté inscrito en el registro de peruanos en el consulado. Y ese es un nivel de protección. Porque si en Nueva York la policía detiene o le pide documentación a un peruano irregular, con ese carnet puede identificarse de que está registrado en el consulado. No es un carnet de identidad en la sociedad de recepción, no es un carnet de identidad del propio Estado peruano, es un carnet de identidad que registre, que testimonia que esa persona existe, que es peruana, que tiene una identidad nacional y que está registrado debidamente en el consulado, en el registro. Y esos carnets se van a expedir gratuitamente, porque ese es un derecho. Tienen también los peruanos en el exterior derecho a la salud. No es posible que cualquiera de ustedes en el Perú tenemos un sistema fraccionado de salud, pero salud tiene una fórmula que se llama el acceso voluntario. Entonces, un peruano que no trabaja en el Perú, que no tiene una relación laboral de dependencia con una empresa y que trabaja por su parte y quiere asegurarse, pues voluntariamente se asegura, paga una cantidad y accede al seguro. Ese mismo derecho lo deben tener los peruanos en el exterior. Porque, por ejemplo, un peruano que trabaja acá en Milán pagando $12 o 10 euros, ¿no?, cada 2 meses puede tener el seguro social en el Perú para que cuando vaya se pueda atender o cuando se retire tenga el acceso al seguro. Ahora no se puede. ¿Por qué razón? Porque las leyes de salud son discriminatorias, porque señalan que para acceder al seguro voluntario, uno de los requisitos es ser domiciliado en el Perú, lo que es un acto de exclusión y de discriminación inaceptable, porque todos los peruanos somos iguales ante la ley. Y entonces hay que asegurar el acceso
de los peruanos en el exterior al seguro de salud. Uno de los graves problemas es que los peruanos cotizan a la sociedad social en el país de recepción. Y cuando se van a ir al Perú, probablemente en el retorno, pierden sus aportaciones. Entonces el Estado peruano tiene que negociar de manera sistemática acuerdos de seguridad social que permitan la transferencia de los derechos y los aportes entre el país donde uno trabajó o donde uno trabaja y el Estado peruano. Y así existen una serie de asuntos esenciales de derechos que la ley va a reivindicar y que serían ya más complejo explicar. Otro de los criterios es la participación. Los consejos de consulta fue y es un mecanismo de participación que hay que retornarlo a sus orígenes. Y no se trata de enfrentar a los cónsules con los peruanos, sino como decía Carlos y como han dicho todos los ponentes, de sumar en vez de restar, de poner el hombro, de darnos la mano, de abrazarnos, de empujar juntos, ¿no es cierto? Y por eso en la reforma los cónsules serán los presidentes honorarios de los consejos de consulta, sin capacidad ejecutiva, por supuesto, y los consejos de consulta serán un factor que permita una mejor conducción de las actividades consulares. Pero más allá de eso, no puede ser que administrativamente en el Perú 3 millones de peruanos que viven fuera sean objeto de políticas que se deciden en una dirección general de la Cancillería. Por eso la nueva ley plantearía la creación del Viceministerio de Relaciones Consulares del Perú en el exterior y al mismo tiempo la creación del Consejo Nacional de Comunidades Peruanas en el exterior, que sería presidido por el Ministro de Relaciones Exteriores e integrado por todos los ministros que tienen que ver con la vida de los peruanos en el exterior: Ministro de Economía, Ministro de Comercio, Ministro de Desarrollo Social, Ministro de Justicia, etcétera. El viceministro de Relaciones Consulares sería el director ejecutivo y en ese consejo estarían representados los peruanos en el exterior a través de una elección de los consejos de consulta de cada país, o una proporción de 3 representantes en el Consejo de Europa, 3 representantes de América de las Américas, 2 representantes del Asia y un representante de África y Oceanía. El Consejo es el que aprobaría las políticas consulares y las políticas de las comunidades peruanas en el exterior en el corto y mediano plazo, y en ese proceso participarían los peruanos en el exterior a través de sus representantes. Otro asunto esencial de la nueva ley, ¿no?, debe ser un asunto que es crucial. No puede ser, como no es en el caso de Italia, como no es en el caso de España, ya no hablo de países como los nuestros, como Ecuador o Colombia, que tampoco puede ser, que haya peruanos que viven en indigencia y que el Estado no los pueda ayudar. No por falta de voluntad del Estado, ni de los cónsules, ni mucho menos, sino por falta de recursos. Actualmente, en la primera reforma consular se creó un fondo de asistencia cuyos montos han ido decreciendo y creciendo, pero son absolutamente insuficientes, y sobre todo es un fondo que significa solamente una decisión administrativa de darle a un consulado algo de dinero o no darle algo de dinero a otro consulado, sin ninguna política coherente de protección. Y la protección debe ser no solamente en el caso de diligencia, sino en casos graves de otro tipo de causales que pueden comprometer la vida y la estabilidad de los peruanos en el exterior y sus familias. Por eso, en el nuevo proyecto de ley de reconocimiento de los derechos de los peruanos en el exterior, se debe establecer que el 0.003% de las remesas que remiten los peruanos al país deben destinarse a un nuevo fondo de solidaridad para apoyar
la existencia de mecanismos de ayuda a los indigentes, no más un peruano, un indigente que muere y que no puede regresarse a su cadáver, no más peruanos que pueden morir en una epidemia como el COVID y que no se pueden repatriar sus restos. Eso significa que el Fondo de Solidaridad contaría como mínimo anualmente con $1 millón para las tareas de solidaridad y de atención en los casos extremos de indigencia o de necesidad. Y por supuesto que está la cuestión de los derechos civiles y políticos. Los consulados deben promover la participación de los peruanos en el exterior para que puedan ser electos en los municipios, en los congresos regionales, en los congresos nacionales, conforme a la legislación de los países, y al mismo tiempo, en vez de tenerle miedo a la actividad política de los peruanos en el exterior, promoverla dentro de la democracia con la pluralidad propia de una sociedad que confía en sus propias fuerzas y que sabe que en la pluralidad de las ideas políticas, de los movimientos políticos, está justamente la posibilidad de construir una patria para todos. Yo les voy a distribuir pasado mañana a todos los participantes en el Congreso el texto del proyecto y espero que una de las conclusiones de este Congreso sea que ustedes puedan circular el texto para recabar la opinión democrática y participativa de todos ustedes para posteriormente esto canalizarlo a través de una iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo.